Ya. Bien, entramos a la siguiente etapa de nuestro semestre. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre los vicios del consentimiento. Cuando estamos hablando de vicios del consentimiento y abrimos nuestro código, nosotros lo que vamos a encontrar es que el código habla sobre vicios de declaración de voluntad. Entonces vemos el libro quinto del derecho de obligaciones, primera parte de las obligaciones en general, título 1 del negocio jurídico, capítulo 1, y luego dice de la declaración de voluntad. Y posteriormente en el capítulo 2 entramos a los vicios de la declaración de voluntad. ¿Por qué vicio del consentimiento y no vicio de declaración de voluntad? Vicio del consentimiento es mucho más amplia, mucho más extensa. Además de eso, cuando nosotros hablamos de vicios de declaración de voluntad, estamos restringiendo mucho lo que es una voluntad viciada. Mientras que cuando estamos hablando de vicios del consentimiento, pues entonces nos podemos extender muchísimo, muchísimo más. Y además, yo creo que es más fácil entenderlo desde la formación y la exteriorización de esa voluntad. Cuando estamos hablando de vicios del consentimiento, recordamos nosotros que hablábamos sobre sus elementos. Decíamos que para que exista consentimiento tiene que haber dos o más declaraciones de voluntad expresadas en forma consciente y libre, que acuerden plenamente esa voluntad de las partes, que no tenga vicios. Y por último, decíamos que haya una relación concatenada entre lo que es la voluntad real y la voluntad declarada. Bueno, vamos a verlo desde ese ángulo. Cuando nosotros estamos refiriéndonos a esos elementos del consentimiento, podemos circunscribirnos a que un acto voluntario requiere primero de discernimiento. Es decir, las personas deben saber qué es lo que están haciendo. Están contratando, pues, ¿qué es lo que están contratando? Entonces, por eso es que decimos que debe haber capacidad y además debe haber una causa. Es decir, las personas que van a contratar son personas que deben saber perfectamente cuáles son las consecuencias de sus actos y eso solo se consigue con el consentimiento. Y luego, ¿por qué están contratando? Es decir, ¿cuál es la razón de esa contratación? Que es precisamente la causa de la que vamos a hablar más adelante. Además, debe haber una intención. Eso también tiene que ver con la causa. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué se va a celebrar ese negocio? ¿Qué es lo que mueve a las partes a declarar su voluntad? Debe haber libertad. Y decíamos en la clase anterior que cuando una declaración de voluntad es arrancada por la fuerza, estamos en presencia de un vicio del consentimiento que conocemos como la violencia. Entonces, por esas razones es que decimos que los vicios son realmente vicios del consentimiento y no vicios de la declaración de voluntad. El artículo 1257 establece que son vicios de la declaración de voluntad o vicios del consentimiento, como yo les llamo, el error, el dolo, la violencia y la simulación. Sostengo que la simulación no es un vicio de consentimiento. Si bien es cierto, es un negocio anulable igual que los otros, no forma parte del vicio del consentimiento. Porque vamos a ver más adelante, si ustedes tienen a la mano el código y comienzan a buscar
la simulación la van a encontrar como 2 capítulos después. No se desarrolla dentro de los vicios del consentimiento o de los vicios de declaración de voluntad, como le llama el código, sino que está separado. Lo que pasa es que en los vicios de consentimiento, efectivamente, la voluntad de una de las partes está viciada, ya sea por error, por dolo o por violencia, porque haya sido arrancada a la fuerza. Pero en el tema de la simulación, lo que hay es un acuerdo para defraudar. Las personas que celebran un negocio deliberadamente simulan ese negocio, se ponen de acuerdo para defraudar. Y entonces ese no es un vicio del consentimiento. Eso lo que es una declaración viciada por parte de los dos que se han puesto de acuerdo, que se han coludido para defraudar a un tercero. Entonces, por esa razón es que la simulación ni siquiera la encontramos en este capítulo. Lo vamos a ver más adelante. Bien, hoy vamos a hablar sobre el error. Tenemos muy poco tiempo para desarrollar esta clase porque luego pues abrimos a las preguntas y a las respuestas y entonces no puedo dar el dolo y esto tenemos que puntualizarlo muy bien. Bueno, cuando estamos hablando de error, nos estamos refiriendo a una equivocación que comete una de las partes. Pero esa parte no ha sido inducida, sino que se equivoca ella solita. Ella solita. Cuando estamos hablando de inducción de error o a error, ahí estamos hablando de dolo, porque uno de los contratantes lleva precisamente al otro contratante a que se equivoque. Pero en el error no existe eso. En el error es el contratante que se equivoca solito. Y siempre me pregunto, ¿por qué se equivocan las personas? ¿Por qué nos equivocamos? Creo que las personas nos equivocamos primero porque no tenemos un conocimiento exacto de los elementos, de las cosas que nosotros vamos a declarar en un momento determinado. Cuando no conocemos exactamente las cosas, sus elementos, eso nos puede inducir a un error, nos puede llevar a un error, pero el error, como les digo, cometido por nosotros mismos, por no tener ese conocimiento exacto de lo que debemos hacer. Y la otra es que muchas veces sí tenemos ese conocimiento, sí sabemos cuáles son sus elementos, pero actuamos de una manera negligente. Y entonces eso también nos va a llevar a cometer errores. Entonces, cuando estamos hablando de la comisión de un error, es precisamente porque la persona se equivoca sola, en unos casos por ignorar y en otros casos por negligencia. Cuando estamos hablando de la ignorancia, es un poco duro hablar de ignorancia, porque entendemos que ignorar es desconocer todo, pero no, nosotros la usamos coloquialmente. Realmente de lo que nosotros estamos hablando es de un conocimiento a medias, de un conocimiento defectuoso. Cuando nos equivocamos es precisamente por eso, o como decía, puede ser por negligencia. En el curso pasado, ¿se recuerdan ustedes? Ya tocamos el tema del error y hablábamos que la calificación que le daba el código al error era por negligencia, por impericia, o por... ¿cuál era la otra? No me recuerdo ahorita. Pero, entonces, las personas que actúan sin conocimiento son personas que no son peritos en la materia, que no conocen perfectamente lo que están haciendo y cometen errores. Los negligentes sí lo saben, pero igual no hacen las cosas correctamente y entonces eso los va a llevar siempre a error. No me recordé ahorita cuál era la otra, pero bueno,
Ahí más adelante la vamos a ir viendo. Entonces, sabiendo que el error es precisamente por estas situaciones, por impericia, por negligencia, por no conocer exactamente lo que estamos haciendo, entonces nosotros vamos a crearnos problemas que eventualmente nos pueden llevar a la anulabilidad de un negocio. Antes de entrar a lo que es en sí el error, quiero hacer énfasis en dos instituciones que vamos a ver más adelante. Me voy a enfatizar más en la anulabilidad. Lo que pasa es que a partir de ahorita nosotros vamos a encontrar las palabras anulable y la palabra nulidad. Esas son dos instituciones que tenemos que estudiar cabalmente al terminar de ver los vicios de consentimiento, pero se nos repite y entonces debemos entenderlo claramente. Miren, cuando estamos hablando de nulidad debemos entender que hay dos tipos de nulidad, una nulidad relativa y una nulidad absoluta. Cuando hablamos de nulidad relativa, en la doctrina se le conoce como la anulabilidad. ¿Por qué anulabilidad? Porque la nulidad relativa debe ser planteada por una de las partes. ¿Qué parte es la que plantea la nulidad relativa o anulabilidad? Pues obviamente el que ha sido afectado por el negocio que tiene error. Entonces, cuando existe error, generalmente las personas, cuando se dan cuenta de la existencia del mismo, plantean la anulabilidad del negocio, es decir, lo dejan sin efecto. Pero lo dejan sin efecto, ¿por qué? Por existir nulidad relativa. Y solamente puede hacerlo, dice la ley, la persona que ha sido afectada en ese negocio por el error. Vamos a adelantar un poquito. En el artículo 1303 dice, el negocio jurídico es anulable. Anulable. Primero dice, por incapacidad relativa de las partes o una de ellas. Y segundo, que es lo que nos interesa ahorita, bueno, las dos nos interesan, pero esa segunda que dice, por vicios del consentimiento. Y hago énfasis en esto. Fíjense pues, el código está hablando de vicios de declaración de voluntad. Y sin embargo, aquí nos está hablando el código de ¿qué? De vicios de consentimiento. Es decir, los creadores del Código Civil ni siquiera se percataron de eso. La corriente novísima que estaban incorporando al Código Civil, la corriente alemana, que habla de la declaración de voluntad, y entonces ellos meten declaración de voluntad. Pero luego se refieren ¿a qué? A los vicios del consentimiento y no a los vicios de declaración de voluntad. Bueno, solo quería acotar eso. Y por último, el artículo 1310 dice, la nulidad que se funde en vicios del consentimiento. Fíjense bien, vuelve a mencionar vicios del consentimiento de las partes o de una de ellas, solamente se podrá intentar por la parte cuyo consentimiento está viciado o por quien resultare directamente perjudicado. Bueno, entonces, vamos a recapitular esto. La nulidad relativa la conocemos nosotros como anulabilidad y solamente la puede plantear, dice, una de las partes. Pero, ¿qué parte? La parte que fue afectada. Entonces, si una persona fue afectada, dice la ley que puede plantear la anulabilidad. Pero fíjense bien, digo puede. ¿Eso qué quiere decir? Que la persona que ha sido afectada por un vicio de consentimiento dice que puede plantearla o puede no plantearla. Es decir, si no quiere, si el negocio está viciado, pero quiere continuar con él, pues sencillamente
no pide la anulabilidad, no plantea una nulidad relativa, sino que sencillamente sigue con el negocio. Y eso es lo que se conoce como la revalidación del negocio. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Hoy solo doy una pequeña pincelada. Y luego tenemos la nulidad, que conocemos como nulidad absoluta. La nulidad absoluta, esa no nace a la vida jurídica. Un negocio que adolece de nulidad absoluta es un negocio que no nace a la vida jurídica. La nulidad relativa al negocio sí nace a la vida jurídica, pero puede ser planteada la anulabilidad, es decir, se puede pedir que el negocio se declare anulado, es decir, pierda eficacia, pero ese sí nace a la vida jurídica. En cambio, la nulidad absoluta no nace a la vida jurídica. Es lo que en doctrina hemos nosotros estudiado como la nulidad de pleno derecho, o en latín, como le hemos llamado siempre a esa nulidad. Ahí se las dejo de tarea. Más adelantito vamos a hablar de ella. Hoy no es el tema. En el artículo 1301, si no estoy mal, vamos a ver, dice: hay nulidad absoluta en un negocio jurídico cuando su objeto sea contrario al orden público o contrario a leyes prohibitivas expresas, y por la ausencia o no concurrencia de los requisitos esenciales para su existencia. Los negocios que adolecen de nulidad absoluta no producen efecto ni son revalidables por confirmación. Mi código dice si son revalidables. Ese sí es un ni. O sea, ahí hay un error de impresión. Pero entonces, volviendo a leer, dice: los negocios que adolecen de nulidad absoluta no producen efecto ni son revalidables por confirmación. Es decir, si hay una nulidad absoluta, aunque las partes quisieran continuar con el negocio jurídico, no se puede, porque ese negocio no surtió efectos, no nació a la vida jurídica. Y entonces debíamos de entender esto. Sé que es un poco más complicado que lo que señalé, pero es importante que sepamos por qué el código, en los artículos que vamos a leer, habla de es anulable el negocio. Hoy sí entendemos, es anulable porque la parte afectada puede plantear la nulidad relativa o anulabilidad del negocio si quiere. Si no, lo revalida. Pero en el caso de la nulidad absoluta, dice la ley, ese no se puede revalidar. ¿Por qué no se puede revalidar? Porque aunque las partes estén de acuerdo, no nace ese negocio a la vida jurídica y por lo tanto es nulo de pleno derecho o nulo ipso iure. Bueno, esa palabra no se las iba yo a decir, se las había dejado de lección, pero bueno, de tarea. Entonces, la nulidad relativa sí nacen los negocios jurídicos a la vida jurídica, al derecho, y se pueden demandar sus ineficacias o se pueden revalidar y continuar con el negocio aunque tenga un error, aunque tenga un vicio de consentimiento. En cambio, los negocios que adolecen de nulidad absoluta, esos no nacen a la vida jurídica y no se pueden revalidar. En 2 clases estamos entrando la nulidad y entonces vamos a extendernos un poquito más. Bueno, decíamos que entonces el error recae sobre qué cosas. Para que nosotros entendamos que hay error, el error debe recaer primero en la naturaleza del negocio o en su causa. Voy a explicar eso. En la identidad de la cosa, en la sustancia, en la identidad o las cualidades de las personas y en los alcances de una norma jurídica.
Cuando estamos hablando de esto, nos vamos al cuadrito donde tenemos ya los artículos que vamos a leer y donde nosotros vemos precisamente las clases de error. En su esquema, ustedes ven que tenemos primero el error esencial u optativo. Cuando estamos hablando del error esencial u optativo, aquí a lo que nos estamos refiriendo básicamente es a la inexistencia de consentimiento. Cuando las partes celebran equivocadamente un negocio, ese negocio para uno es de una naturaleza y para el otro es de otra naturaleza. Y entonces ahí el error es esencial, es optativo. Ahí no hay consentimiento. Por ejemplo, si estamos hablando de una persona que cree que está celebrando un negocio de compraventa y el otro que lo que se está celebrando es un negocio de donación. Si ven ustedes, las naturalezas de esos contratos son totalmente distintas. Y entonces ahí no hay consentimiento. Son dos cosas totalmente diferentes. Ejemplos, bueno, yo casi siempre pongo este ejemplo burdo. Rubén Contreras tiene uno más técnico, pero entiéndanme este. Y me recuerdo que hace algunos años, pasando entre la municipalidad, el edificio de la municipalidad y el Banco de Guatemala, habían unas señoras ahí vestidas de blanco con unos gorritos así algo raros. Y me recuerdo que cuando pasé, una de ellas me dio un papelito. Nosotros por costumbre solemos recibir esos papeles, que generalmente son papeles de publicidad de algo para comprar algo. Y bueno, yo asumí pues que me estaban regalando el papel. Ya casi llegando a las gradas, a donde terminan las gradas para llegar al Banco de Guatemala, hoy el señor me dijo, mire señor, le están hablando. Yo, distraído como soy, no me había percatado de eso y entonces cuando veo a la señora corriendo detrás de mí y me dice, mire, me dijo, son 5 quetzales. Entonces en ese momento le digo, no, mire, aquí está su papel, pues no quiero yo, ese es su papel. ¿Qué fue lo que pasó ahí? La señora me estaba vendiendo un papelito, es decir, vendían esas, no sé ni qué era, nunca lo leí, pero me imagino que para obtener fondos y qué sé yo. Pero para ella era un contrato de compraventa. Para mí era un contrato de donación. Es decir, yo lo que entendía es que me estaba regalando algo. Y entonces, como ella lo que pensaba era en venderme y yo lo que pensaba era que me estaban regalando, pues obviamente ahí había un error esencial. Es decir, eran dos contratos de naturaleza totalmente distinta. Y entonces, esos negocios como ese no nacen a la vida jurídica. Por eso es que le pude devolver a la señora su papel. Y aunque quisiera alegarme lo que sea, no, sencillamente no. ¿Por qué? Porque no había consentimiento. Recuérdense que para que haya consentimiento, uno de sus elementos es que haya un acuerdo pleno. Y este no podía haber ni siquiera un acuerdo pleno, sencillamente ni siquiera un acuerdo. Yo no tenía ningún interés en comprar ese papel, dijera lo que dijera. Entonces, ese error esencial u optativo da lugar a una nulidad absoluta. Nuestro código no regula esa nulidad, no existe en el derecho nuestro la nulidad esencial o como se dice en la doctrina, optativa, porque sencillamente no hay consentimiento. Por lo tanto, no nace a la vida jurídica, no existe ese error como tal. Pero sí existen los siguientes errores. Por ejemplo, el error sustancial. ¿Y en qué consiste el error sustancial? El artículo 1258 dice, el error es causa de nulidad cuando recae sobre la sustancia de la cosa que le sirve de objeto o sobre cualquiera circunstancia que fuere la causa principal de la declaración de voluntad.
Aquí algunos, los que están poniendo atención y son pilas, notaron ya el primer error en esa norma. El artículo 1303, ¿se recuerdan ustedes? Dice que los negocios donde hay vicios de consentimiento son anulables. No dice que sean nulos, son anulables. Entonces, aquí tenemos un error en esta norma cuando dice el error es causa de nulidad. Ahí ustedes, entre líneas, corríjanlo. No es causa de nulidad, es causa de anulabilidad. Anulabilidad, es decir, aquí hay una nulidad relativa, no hay una nulidad absoluta. Solo hay nulidad absoluta, les decía yo a ustedes, cuando el error es esencial u optativo, pero no está regulado en la ley, pero entendemos que no nace a la vía jurídica. Pero este sí nace a la vía jurídica y es anulable. Entonces, debiéramos nosotros de leer: el error es causa de anulabilidad cuando recae sobre la sustancia de la cosa que le sirve de objeto o sobre cualquiera circunstancia que fuere la causa principal de la declaración de voluntad. Y entonces, ahí, regresando a lo que habíamos dicho, ¿dónde puede recaer el error? El error dice que puede recaer en la naturaleza. Ya vimos que eso causa nulidad, no está regulado en la ley, pero los demás sí. Dice en la identidad de la cosa. En la doctrina le llamaban eso al error incorpore, el error en el cuerpo, el error en la cosa. Si recae en la cosa, recuérdense que la cosa es uno de los elementos fundamentales de una negociación. Si el error recae en la cosa, ese negocio es anulable. ¿Cómo puede recaer en la cosa? Bueno, hace un rato, antes de comenzar la clase, estaba viendo yo ahí algunos videos del dogo argentino. Me encanta el dogo argentino, ¿eh? No hay en Guatemala, por lo menos yo no he visto. Si yo quiero comprar un perrito de esa camada, cuando me avisan que ya nacieron, llego, dicen que uno para escoger a un perrito no es nada más de quiero este, no, hay que ver algunas cualidades, qué es lo que yo busco. Y entonces miro uno que me llama la atención porque le veo más carácter, es el que se acercó a mí, y es decir, hay empatía, ¿verdad? Entonces le digo al dueño, mire, quiero ese perrito. Y entonces le pago por él y no me lo puedo llevar porque aún no está destetado. Espero a que lo desteten ya cuando tenga un par de meses, entonces ya lo puedo ir a traer. Y cuando llego, me dan otro, pero no me doy cuenta hasta que estoy en la casa, posiblemente ya lo tengo de un par de días, y entonces me doy cuenta que el otro perrito tenía algo distintivo, tal vez un lunarcito en algún lado, y este no lo tiene. Entonces me percato que me dieron otro. Ahí hay un error en la cosa. Eso da lugar, dice la ley, a la anulabilidad del negocio. Eso me permite llegar con el señor y decirle, mire usted, el perro que me dio no es el que yo le compré. Deme el que yo le compré, pero probablemente me diga, no, mire, es que fíjese que ese ya lo vendí. Entonces le digo, tampoco quiero este. Y anulamos el negocio. Pero pudiera ser que no era el que yo quería, pero este tiene cosas también que me llamaron la atención. Y me gusta el perrito, y entonces sé que no me dieron el que yo quería, pero igual, este me parece que satisface mis requerimientos y me quedo con él. Eso entonces es una revalidación. O sea, el negocio podía plantearse la anulabilidad, podía plantearse la nulidad relativa, pero decido continuar con el negocio tal y como lo habíamos realizado, aún a sabiendas de que existe un vicio, que es un error.
Y el artículo 1259 dice: el error sobre la persona solo invalidará el negocio jurídico cuando la consideración a ella hubiera sido el motivo principal del mismo. Bueno, yo sé que aquí en Guatemala existe mucho talento y sé que hay algunos pintores de renombre internacional, pero no los conozco. Y de repente me llega un alumno que se llama, qué sé yo, Margarito Chitay. Y yo sé que hay un Margarito Chitay que es comalapense, que es un costumbrista, es decir, un pintor de paisajes, de edificios, de lugar, y que es muy, perdón, y que es muy famoso. Y coincidentemente yo tengo algunos implementos para la pintura. Tengo cabestrillo, no sé cómo se llama, donde se pone el lienzo para comenzar a pintar. Tengo los óleos, tengo los pinceles, porque esos pinceles eran de mi tío que sí es dibujante y que sí pintaba, y es decir, él sí sabía de eso, yo no sé absolutamente nada. Yo no puedo hacer ni siquiera una línea recta con el auxilio de una regla. Entonces, menos voy a poder pintar. Y digo yo, eso se está perdiendo ahí en mi casa. Los óleos en un momento determinado se van a arruinar. Toda la manta esa que tengo para hacer los lienzos, el blanco España que se le echa, y todo eso se va a arruinar. Posiblemente el caballete, se me olvidaba la palabra, se va a picar. Y entonces digo yo, no, esto tiene que estar en manos de alguien que le puede servir. Y entonces, creyendo yo que tengo de alumno a Margarito Chitay, ese pintor comalapense, se lo regalo. Y un día me doy cuenta que ese está peor que yo. Ese no entiende ni su propia letra, y mucho menos va a poder hacer dibujos y va a pintar. Y me doy cuenta que no es el Margarito Chitay, que es el pintor. Entonces, ahí hubo un error en la persona. Entonces, si yo tenía eso y que lo tenía bien cuidado, aunque no lo estuviera usando, y se lo voy a dar a alguien que de repente lo va a ir a empeñar por alguna de sus bebidas electrizantes, estoy hablando de Gatorade o alguna de esas, no vayan a pensar mal. Entonces, ¿qué dice la ley? Que ese negocio se puede anular si yo planteo la anulabilidad. Entonces llegaría con él y le digo, mire usted, disculpe, pero me equivoqué. Yo creí que usted era pintor y que iba a hacer uso de lo que le estaba dando, y entonces quiero que me lo devuelva. Aquí no se aplica aquello de que el que regala y quita, ¿verdad? No, la ley está diciendo claramente que si el error recae en la persona y es determinante la persona, ¿recuerdan ustedes cuando hablábamos de las obligaciones intuito persona? Bueno, pues aquí también se aplica el intuito persona. Cuando la calidad de la persona está determinando la realización de ese negocio, entonces dice que ese negocio es anulable, se puede anular. Pero si yo eso lo tenía ahí en una de mis bodeguitas y ya era un estorbo, y digo, qué bueno que este lo recibió, y no le digo que me lo devuelva, pues el negocio continúa. Ahí se dio una revalidación, no obstante que yo sé que hay un vicio de consentimiento, que hay un error, pero sencillamente decidí que continuara el negocio tal y como estaba, y entonces no planteé la anulabilidad del mismo. En cuanto al error accidental, le ponemos ahí error de cuenta, así le llama el código, el error de cuenta. El artículo 1260 dice que el negocio, ¿dónde está? Aquí. El error de cuenta dice,
solo dará lugar a su corrección. Cuando hay un error de cuenta, cuando hay un error accidental. ¿Se recuerdan ustedes que en algún momento hablábamos nosotros sobre los cuasi delitos? Hablábamos de lo sutil que es diferenciar un delito de un cuasi delito. Ese es algo complicado. Ustedes saben que la alteración de pesas es un delito. Y nosotros vamos con alguna frecuencia a los que nos mandan al mercado o que tenemos que acompañar para ir al mercado, ¿verdad? Sabemos un poco de eso. A veces llegamos a algún lugar y le decimos a la gente, mire usted, ¿qué cuesta la libra de frijol? Y no sé, la verdad es que ahorita no sé, yo sí soy acompañante, pero solo saco la plata. Casi nunca me meto al negocio, entonces por eso no sé los precios, pero qué sé yo, 10 quetzales la libra. Y entonces en los mercados siempre se regatea, ¿verdad? Entonces, no, hombre, no, y que tanto, bueno, al final se queda en 8 quetzales la libra. Y se pagan los 8 quetzales. Comienza uno a caminar buscando otras cosas y de repente siente uno como que esa libra no es tan libra. Es decir, nosotros ya en el cerebro tenemos alguna información y una de las cosas que tenemos en el cerebro son algunos pesos, algunas medidas. Nosotros más o menos sabemos qué son 50 centímetros, qué es un metro, pero también sabemos más o menos cuánto pesa una libra. Es decir, en la mano tenemos ya más o menos calculado lo que pesa una libra y esa como que se siente un poco liviana. Entonces pasamos a otro lugar donde tienen una balanza y le decimos, mire usted, hágame un favor, péseme esta bolsa con frijol. Y yo, sorpresa, pesa 12 onzas. Sabemos que la libra tiene 16 onzas, entonces le faltan 4 onzas. Bueno, pues lo que hace uno generalmente ya molesto es regresar con esta persona y decirle, mire usted, me vendió 12 onzas en lugar de 16. Vamos a ver, dice, ¿verdad? Y entonces, sí, que se debe haber movido la pita, pero no hay pena. Y le dan a uno las onzas que faltaban y hasta un supuchito ahí de ganancia. Entonces, ¿ahí qué fue lo que pasó? ¿Había un error o había un delito? Pues yo diría que depende de dónde lo querramos ver, ¿verdad? Porque demostrar que en la balanza el paisano con el dedo, no sé cómo le hacen, empuja la pita y entonces la balanza donde está el frijol se baja o queda igual a la libra. No sé, pero son mañosos y son hábiles para eso, ¿verdad? Entonces, demostrar eso es muy difícil. Entonces, mejor nos quedamos en la corrección. Bueno, hubo un error de cuenta, ¿verdad? O en el caso de del servicio público, que ya dentro de poco vamos a andar en los buses. Cuando le da uno al chofer, le da uno un billete de 10 quetzales y le da a uno vuelto de 20. Cuando uno recibe el dinero, uno sabe perfectamente que le están dando un vuelto de más. Y tan es así que ni siquiera se lo mete a la bolsa, lo deja en la mano. Y cuando uno sabe que está haciendo algo malo, comienza a sudar. Y cuando uno se mira la mano, ya mira uno lo verdecito de los billetes sudando por la mano. Entonces, uno ahí va todo nervioso hasta que de repente viene el chofer y le dice a uno, mire usted, yo creo que le di de más. ¿Cuánto me dio? Le dice uno, mire, le di 10 quetzales, entonces le di de más y mire, sí tiene razón, es que yo no los había contado, ¿verdad? Entonces devuelve uno lo que está de más. En el fondo, muchas veces quiere quedarse uno con esa plata. Los choferes también lo hacen. Los gasolineros, cuando uno les pide que le echen 100 quetzales de gasolina y uno sabe hasta dónde llega la agujita con 100 quetzales.
y de repente no llega hasta ahí, entonces sabe uno que le echaron de menos. Mire usted, me echó de menos. ¿Por qué le dice? Porque mire, con 100 quetzales la aguja me llega a un cuarto y mire, me quedó en la mitad. ¿Y cuánto me pidió? 100 quetzales. Ah, disculpe que yo creí que eran 50, solo le eché 50. Ahorita le echo sus otros 50, ¿no? Y se arregló el problema. Entonces, eso es lo que el código dice, el error de cuenta. Cosas que se pueden corregir, que no son tan graves, ¿verdad? No son tan serias. Y entonces, el artículo 1260, ese dice claro que cuando hay un error de esa naturaleza, un error accidental o un error de cuenta, como le llama, entonces dice que solo se corrige. Ahí ni siquiera se puede plantear la anulabilidad del negocio. Luego, estaba viendo que ahí en el esquema me faltó el error de derecho, aunque sí lo mencionamos, ¿verdad? Dijimos que había error en los alcances de una norma jurídica. Entonces, ahí entramos a lo que se conoce como el error de derecho. El aforisma es que el error no es fuente de derecho. Y en el caso de cuando hay error en derecho, bueno, entonces aquí sí vamos a tener algunas consecuencias que ahorita no se las puedo leer. Creo que no tengo a la mano mi ley del organismo judicial. Sí la tengo. El artículo 4 de la ley del organismo judicial dice: actos nulos, fíjense bien, actos nulos, no nacen a la vida jurídica. Dice, los actos que son contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas expresas son nulas de pleno derecho, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso de contravención. Los actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico o contrario a él, se considerarán ejecutados en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir. Cuando los jueces resuelven, dictan una sentencia y se equivocan porque analizan mal la prueba, porque no entienden la norma. Ese es el gran problema de no entender la norma. Fíjense que cuando yo les he pedido a ustedes que interpreten norma, en el examen usualmente el resultado ha sido una respuesta mala. Y es porque no hemos entendido, porque probablemente nos hemos equivocado, porque no hemos sido lo suficientemente cuidadosos para analizar una norma. Entonces cometemos error. Pero en el caso de los jueces eso es complicado, porque las sentencias que ellos dictan fundadas en error, esas sentencias, aparte que pueden ser impugnadas, nunca pueden ser consideradas como para poder establecer más adelante una jurisprudencia. Es decir, una norma que está una resolución que está fundamentada en una mala interpretación de la ley, sin que exista, desde luego, dolo, sin que exista un deseo expreso de colusión entre el juez y una de las partes, porque ahí sí estamos hablando de delitos. Pero si fue una mala interpretación, entonces podríamos decir que eso es un error. Pero el error no es fuente de derecho. No porque el juez se equivocó, esa sentencia tiene que ser válida y mucho menos servir como fundamento para otras sentencias. Entonces, eso es lo que se conoce en doctrina como el error de derecho. Y por último, tenemos el error propio y el error impropio. Esto tiene que ver más con el elemento aquel del consentimiento que ustedes recuerdan que dice que tiene que haber congruencia entre la voluntad real y la voluntad declarada. Cuando estamos hablando de la voluntad real, estamos hablando de la
formación, es decir, la voluntad real, o sea, la formación del consentimiento se da en dos etapas. Una, cuando mentalmente estamos formulando lo que nosotros posteriormente vamos a decir. Y entonces por esa razón es que uno siempre dice, piensen bien, porque después de que han pensado, después de que han formulado, viene la declaración. Y entonces, cuando la declaración está fundamentada en un mal pensar, vamos a cometer errores. Entonces, en la formación del consentimiento a nivel cerebral, ahí nos podemos equivocar. Si no tenemos los datos correctos, si no hemos puesto atención a lo que estamos haciendo, si hemos sido negligentes, si no somos peritos en la materia y nos metemos a hacer cosas que no debemos hacer, o si somos imprudentes, esa era la otra palabra que me faltaba, que se me había olvidado, la imprudencia. Entonces, vamos a hacer una mala formulación mental y posteriormente la vamos a declarar. Entonces, decimos que el error es propio cuando mentalmente nos estamos equivocando. Y es impropio cuando declaramos esa equivocación. Porque muchas veces cometemos el error a nivel cerebral, pero luego no decimos nada y nos salvamos, como gatos panza arriba. Pero otras veces cometemos el error y luego declaramos. Y ya estamos declarando un error, estamos cometiendo un error. Entonces, eso es lo que se conoce como el error propio o el error impropio. Y luego entraríamos al dolo, pero hoy por cuestión de tiempo, es decir, por tocar el tema de la nulidad, que no era tema de la clase, pero no podemos entender esto si no entendemos lo que es la anulabilidad y la nulidad, pues ya no me queda más que tiempo para las preguntas y las respuestas. Voy a pasarle esto a Mildred, la clave para que ustedes, por favor, se puedan ya meter a Google Meet. Entonces ella me va a hacer el favor de reproducir la clave para todos. Ahorita no la sé, tengo que abrir el Google Meet y entonces nos vemos en exactamente 5 minutos, diría yo, suficiente para que todos se conecten al link que les voy a pasar. Y como este video, pues lo voy a reproducir también para las secciones C y la sección E. Entonces, las personas que me ayudaron en la clase anterior a divulgar el link, voy a pedirles también favor y entonces abrimos a la resolución de dudas en 5 minutos.